A ver, volviendo. Nosotros tenemos entonces varios tipos de cara, ¿no? Una cara ligeramente larga, el tipo de leptoprosoma. Una cara ligeramente mediana, mesoprosoma. Y una cara totalmente ancha, euriprosoma. Señores, si nosotros nos vamos a ver el espejo, podemos determinar a grosso modo qué tipo de cara es. En la historia clínica también se pone ese detalle. Porque de acuerdo al tipo de cara, vamos a tener también el tipo de arcada. También vamos a tener el tipo de arcada. Un niño o una persona que en el momento de respirar se le nota los dientes o se le nota la encía, generalmente pertenece a este tipo de cara, ¿no? De repente tiene un problema respiratorio. Yo sé que por dentro la zona del paladar es ligeramente privada por ese tipo de cara. Y cuando tenemos este tipo de cara totalmente ancho, yo sé que la estructura ósea del paladar es amplio. Generalmente no hay apiñamiento. En cambio, en un tipo de cara ligeramente larga sí existe algo de apiñamiento. No es la imagen de aquí, pero ya en su momento se la voy a indicar. Pasa, por favor. Para ello debemos tener en consideración ciertos puntos radiométricos en el sector de la cara. Ya lo mencionó la doctora, en cierta manera, que es importante saber la anatomía. El sector de la glabela es la parte media entre los eminencias superciliares. El sector del pogonio es la parte más anterior del mentón. El punto malar es importante. Eso vamos a estudiar en ortodoncia. Nos van a volver a estudiar en ortodoncia. ¿Qué cosa es la glabela? Es una pequeña eminencia debido a la mayor o menor expansión del seno frontal y que se encuentra entre los arcos superciliares. Y el punto malar o hueso cigomático, la parte más facial de ese hueso. Y el sector del pogonio, que es la parte más anterior del mentón, es el sector del pogonio. Y de acuerdo a este tipo de análisis de una serie de fórmulas, se puede determinar científicamente verdaderamente a qué tipo de cara pertenece una persona. Claro, a grosso modo podemos decir que esta persona tiene una cara ligeramente larga, mediana o ancha. ¿Ok? Esos son puntos cráneo-métricos. La doctora mencionó hace un momento, hablamos de puntos cefalométricos, cráneo-métrico, cráneo. Cefalométrico en radiografía, que a veces coincide, en muchos casos coincide en ciertos detalles. Fácil. Entonces, en esta imagen, podemos distinguir así a grosso modo la famosa línea trigeminal. En esta imagen podemos ver la famosa línea trigeminal, que se debe de hallar, señores, clínicamente es importante. Clínicamente es importante. Recuerden que la clase de aquí no es anatomía pura, es anátomo clínico. Yo no voy por directamente que la arteria, que el nervio rama de aquí, que este rama de aquí, que este para aquí. No estoy diciendo eso. Vamos a dar la importancia de la línea trigeminal. ¿Quiénes me conforman la línea trigeminal? El agujero supraorbitario, que está generalmente compromete sobre el reborde orbitario. Miren aquí, este vendría a ser reborde orbitario del hueso frontal. Y el agujero supraorbitario está generalmente en contacto íntimo, como agujero o como escotadura. Ahí está la imagen. Como agujero o como escotadura. Yo tengo aquí claramente, ya estoy diciendo la parte de la anatomía, tengo el reborde orbitario del hueso frontal, tengo el reborde orbitario del hueso molar, tengo el reborde orbitario del hueso maxilar. Tengo 3 rebordes. Atento, por favor. Reborde la arista. Veo que es el arista. Reborde orbital del hueso frontal, reborde orbital del hueso molar, reborde orbital del hueso maxilar. Es el arista. Colegas, en la radiografía se ve esos rebordes. En la radiografía se ven esos rebordes. No digo para que traten ese sector, no, sino para hacer la lectura correspondiente, porque hay transposición de imágenes. Puedo tomar una radiografía para ver sectores del hueso maxilar y de repente puede haber transposiciones de imágenes. Reborde orbital del hueso frontal. ¿Por qué es importante? Porque encima del reborde orbital del hueso frontal vamos a tener aquí la eminencia superciliar. Y sobre el mismo reborde orbitario, bien, sobre el mismo reborde orbitario del hueso frontal, vamos a tener el agujero supraorbital. El agujero supraorbital.
O puede ser también escotadura, como estamos viendo aquí, o puede ser también escotadura. Puede darse en cualquiera de los dos casos, agujero o como escotadura, agujero o como escotadura. Pero a nivel, estoy indicando la anatomía, a nivel del reborde orbitario del hueso maxilar, a nivel del reborde orbitario del hueso maxilar, el agujero infraorbitario generalmente está separado unos 4 o 5 milímetros. Importante lo que estoy indicando. Ustedes colegas van a colocar, no sé si habrán colocado anestesia aquí. No sé. Y si de repente uno no coloca, depende de diversos factores. De repente por temor, otro por falta de conocimiento, por ese detalle. De eso estamos tratando. Por eso que las imágenes que le estoy tratando no es de libro. Las imágenes que le estoy enviando son de estructuras anatómicas óseas reales. Para poder ser diferente, porque el libro soporta todo. Entonces, a nivel de reborde orbitario del hueso maxilar, a nivel de reborde orbitario del hueso maxilar, tenemos el agujero infraorbitario. Pero ¿cuál es la diferencia? Que sí o sí lo van a ver, y que se da en el 80-90% de los casos, que el agujero o escotadura supraorbitaria está íntimamente ligado al reborde orbitario del hueso frontal. Esto lo he repetido varias veces. Que el agujero infraorbitario que estamos viendo aquí, el agujero infraorbitario, está ligado íntimamente al reborde orbitario del hueso maxilar, pero con una diferencia de 4 o 5 milímetros. Agujero infraorbitario. A nivel del agujero mentoniano, el agujero mentoniano se encuentra a nivel del cuerpo de la mandíbula. Por favor, diferenciar qué cosa es una rama ascendente de la mandíbula y diferenciar específicamente cuál es el cuerpo de la mandíbula. Muchas de las lesiones van a estar a nivel del cuerpo de la mandíbula, muchas de las lesiones van a estar también a nivel de la rama ascendente de la mandíbula. Entonces, yo tengo aquí dos sectores: rama ascendente de la mandíbula y cuerpo de la mandíbula. ¿Dónde encontramos entonces el agujero, específicamente el agujero mentoniano? A nivel del cuerpo de la mandíbula, a nivel de las premolares inferiores. Para los especialistas, el agujero mentoniano tiene 3 ubicaciones. Lo normal, debajo de los ejes de los premolares. Puede también estar debajo del eje de la primera premolar, también puede estar debajo del eje de la segunda premolar. Pero en la gran mayoría, el agujero mentoniano está entre las premolares. Pero el agujero mentoniano también cambia de posición. Porque de repente, imaginen que sea una dentición mixta, o que sea un anciano. Entonces el agujero mentoniano también cambia de posición. ¿Ok? Entonces, esa es la famosa línea trigeminal. Ahora, clínicamente, ¿por qué decimos que es la línea trigeminal? Porque las 3 agujeros, el agujero supraorbitario, el agujero infraorbitario y el agujero mentoniano, siguen una sola línea. Señores, si ustedes se dan cuenta, usted, un alumno de pregrado, de repente se le puede decir ciertos detalles. Pero ustedes que ya son colegas, estamos hablando origen. Vean. Origen. De origen. No se puede tener una pieza entaria, nada. Vean, ahí está. ¿Sí? Ya, entonces, clínicamente, ¿por qué decimos línea trigeminal? Porque va a pasar aquí elementos del quinto uno. Me olvido de la rama. ¿Cuáles son las ramas del quinto uno? Nero nasal, lagrimal, fatal. No estoy diciendo eso, porque clínicamente ustedes ya no están para eso. Ya están para recordar lo esencial, lo importante sobre el paciente. Quinto uno, va a pasar el nervio supraorbitario. Realmente, ahora no. Eso para los alumnos de pregrado. Yo sé que acá pasa un quinto uno y es netamente sensitivo. A nivel del agujero infraorbitario, también vamos a encontrar el nervio infraorbitario, que es rama del quinto 2, del nervio maxilar. Eso sí es importante. Nervio supraorbitario, rama del quinto 1. ¿Ok? Fijémonos. Quinto 2. Y el agujero mentoniano, acá vamos a hacer una excepción. El agujero mentoniano es rama del nervio dental inferior. Y recién el nervio dental inferior es rama del qué? Del quinto 3.
quinto 1, quinto 2, quinto 3. La pérdida, escúcheme todo, la pérdida de la sensibilidad, porque cuando yo hablo de inervación sensitiva o nervio aferente, escúcheme bien, cuando yo hablo sobre inervación sensitiva o nervio aferente, tiene que ver con piel y mucosa. Eso ya lo vamos a ver en las siguientes exposiciones. Eso ya lo vamos a ver en las siguientes exposiciones. Pero yo solamente acá tiene que ver con piel y mucosa, no con músculo. Aquí, piel y mucosa y no con músculo. El mentoniano es la parte sensitiva del quinto 3. Cuidado, el quinto 3 es mixto. Estoy diciendo la parte sensitiva del quinto 3, piel y mucosa. Quinto 1, quinto 2, quinto 3. Un ejemplo clínico donde se puede dar este caso. Miren, una mala bisectomía, un sector de fractura o un proceso de lesión patológica en ese sector me puede alterar la inervación de aquí. Igualmente aquí. ¿Se recuerda de la fractura de Lefford? Lefford 1, Lefford 2, Lefford 3, tiene que ver bastante con eso. Recuerden que los Lefford, recordad que son fracturas bilaterales, ¿no? Lefford 1, palato alveolar. Ya estoy diciendo anatomía. Ya estoy hablando anatomía. Ya estoy hablando anatomía. Lefford 1, no es la clase de patología ni quirúrgico, es anátomo clínico. Palato alveolar, piramidal y la dilución craneofacial. Y la dilución craneofacial. También a nivel del hueso maxilar tenemos la siguiente reparo, lo que la doctora también de cierta manera ha mencionado. La espina nasal anterior. ¿Qué cosa es la espina nasal anterior? Es la proyección más anterior de la apófisis palatina del maxilar. Es la proyección más anterior de la apófisis palatina del maxilar. Adelante, por favor, doctora. Adelante. Retroceda. Esta es la espina nasal anterior. La proyección más anterior de la apófisis palatina del maxilar. Adelante, doctora. Esta es la espina nasal anterior. Ahí tenemos un corte central. Lo que estamos retrocediendo, por favor, doctora. Lo que estamos subiendo aquí es el hueso maxilar. Y la espina nasal anterior es esta. Es un punto craniométrico y también es un punto cefalométrico. Repito. La espina nasal anterior es un punto craniométrico y también es un punto cefalométrico. Un punto craniométrico, el huesito alveolar que se encuentra aquí, retroceda por favor, doctora. Miren, ven el huesito que se encuentra aquí. Ese es el punto alveolar superior. Craniométricamente es el punto prósteo. Entre la espina nasal anterior, escuchen bien, entre la espina nasal anterior y el punto prósteo, ¿qué cosa es el punto prósteo? El punto prósteo es el huesito interproximal entre los incisivos. ¿Ven ustedes? Ese punto prósteo. Entre la espina nasal anterior y el punto prósteo, miren, entre la espina nasal anterior y el punto prósteo tenemos aquí el punto subespinal, el punto A. ¿En dónde encontramos eso? En esta sutura intermaxilar. Acá vemos una sutura intermaxilar. Bastante cuidado con esta imagen. Repito, bastante cuidado con esta imagen. Doctora, no sé si puede aumentar un poquito la imagen. ¿Aumentar? Sí. Ok. ¿Sí? Atento, por favor, que es muy importante. Atento, que es muy importante. ¿Qué tengo aquí? La espina nasal anterior, la sutura intermaxilar, el punto alveolar superior o punto próximo. Importante. La sutura intermaxilar, veámosle ambos maxilares. El punto próximo es parte de la cresta alveolar. Cresta alveolar. Cresta alveolar, atento, cresta alveolar. ¿Qué es la cresta alveolar?
¿No notan aquí una pieza dentaria? ¿Se ven? Miren, podemos meter imagen. Ahí está la pieza dentaria, con todo su detalle. El milímetro, escuchen bien, el milímetro de huesito que rodea al diente de forma de pestón, digo 1 milímetro de huesito, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, acá se nota ese milímetro, ¿nota? Sí. Que rodea al diente en forma de pestón, ese es 1 milímetro, 1 milímetro, eso es cresta alveolar. Eso se llama cresta alveolar. Todo lo que es el cara preósea, que tiene que ver con algo por eso. El primer signo de una alteración periodontal es a nivel de la cresta alveolar. Tenemos una cresta alveolar labial, tenemos una cresta alveolar vestibular, claro, de la pieza tal, tenemos una cresta alveolar por el lado interno, palatino, tenemos una cresta alveolar por el lado interno, lingual. Pero ¿qué cosa es una cresta alveolar? Es parte del alveolo, pero es el milímetro de hueso en forma de pestón que rodea la pieza dentaria. Es un milímetro. Esa es la cresta alveolar. ¿Y qué es lo que más estamos viendo aquí también en ese sector? El hueso, escuche bien, ¿eh? El hueso alveolar labial superior. ¿Qué más encontramos? El hueso alveolar vestibular superior. Conclusión, donde se encuentra la encía incel. Colegas, yo creo que si ustedes van donde un médico, yo creo que si van ahí para que le haga un diagnóstico o para que le haga cualquier detalle, usted ve que de repente esa persona, el colega o el médico correspondiente, no cumple lo mínimo con los detalles que le puede explicar que hay un diagnóstico. Yo me voy. ¿O se queda? ¿O se queda? Por favor, ¿sí? Por favor. Repito, es importante que usted diga. El hueso que está en relación a las raíces de la pieza dentaria, miren, el hueso que está en relación a las raíces de la pieza dentaria, sea superior o inferior, tiene este nombre: hueso alveolar labial superior. Por aquí, hueso alveolar vestibular superior. Por aquí, hueso alveolar labial inferior. ¿Sí? Aquí, hueso alveolar vestibular inferior. Si quiero ser más específico, de la pieza tal, de la pieza tal, de la pieza. Ahora, esos son huesos alveolares. Cada vez que una persona se cepilla, cada vez que ustedes se cepillan y se miren la encía, esa encía que ustedes se ven en la boca, ese sector de la encía, ¿dónde se apoya? Sobre ese hueso alveolar. Sobre ese hueso alveolar. Entonces, ¿dónde está la cresta alveolar? La cresta alveolar forma ese hueso alveolar, pero solamente es el milímetro de hueso que rodea en forma de pestón. ¿Sí o no? ¿Nota? Cuando ustedes van a ver una radiografía, sea la radiografía vertical que ustedes crean conveniente, lo primero que van a ver es la cresta alveolar. ¿Pero vas a ver la cresta alveolar labial? No. Lo único que vas a ver en una radiografía es la cresta alveolar interproximal. ¿Ya me entiendes? ¿Sí o no? Radiográficamente no se ve la cresta alveolar labial, solamente veo la cresta alveolar interproximal. Y eso me da el indicativo cómo se encuentra la cresta alveolar. Otro detalle importante sobre el hueso alveolar. Atentos. No sé si notan a nivel de la arcada dental superior del adulto, miren, a nivel de la arcada dental superior del adulto, se notan esas formas de oleajes, ¿notan? Que los mecánicos, los vamos mecánicos hacen esos oleajes. Eso se llama eminencias malolares. Acá se nota esos oleajes, ¿notan? ¿Eso cómo se llama? Eminencia. Acá sí se parece eminencia malolar, ¿eh? Sino que la eminencia malolar más representativa de todas, que a ustedes siempre han enseñado, la eminencia malolar más representativa que debe hacer, la eminencia canina. ¿Por qué? Porque la pieza canina es un oriente más largo, que ustedes ya saben. Pero esos son eminencias malolares. Confusión. Esas eminencias malolares no se encuentran sobre el hueso alveolar labial, sobre el hueso alveolar vestibular, tanto superior como inferior. Por eso es un punto importante.
Entonces, ¿qué tenemos a nivel del hueso maxilar? A nivel del hueso maxilar tenemos el reborde orbitario del hueso maxilar. El reborde orbitario del hueso maxilar. Y debajo de ese reborde orbitario del hueso maxilar tenemos unos 4 o 5 milímetros. Siempre existe 4 o 5 milímetros. Siempre existe este 4 o 5 milímetros. Y cuando uno va a colocar una anestesia extrabucal a nivel de sector, con el pulpejo de su dedo índice protege este agujero, lo protege. Y la aguja entra intrabucalmente hacia ese sector. Entra intrabucalmente hacia ese sector. Porque estoy totalmente seguro de que existe esa cantidad de milímetros que me separa. ¿Qué me separa? Estoy repitiendo. ¿Qué me separa? El reborde orbitario del hueso maxilar, del agujero infraorbital. ¿Qué me va a inervar el nervio infraorbitario? Piel y mucosa del sector. Si ustedes, otro colega, le ha colocado una anestesia y siente adormecimiento sobre la piel a la nariz y sobre la piel de la mejilla de este sector, es porque se ha aplicado sobre ese nervio. Ese se llama inervación sensitiva o inervación eferente. Eso se llama inervación sensitiva o también se llama inervación eferente. Debajo de ese agujero infraorbital tenemos una pequeña fosa. ¿Dónde se encuentra esta fosa? La fosa se encuentra entre el agujero infraorbitario y el hueso alveolar vestibular superior. Aquí encontramos una pequeña fosa. Esa fosa se llama la fosa canina. La apertura quirúrgica al seno maxilar, repito, la apertura quirúrgica al seno maxilar es a través de la fosa canina. La anatonomía es a nivel de la fosa canina. Entonces, yo tengo aquí lo siguiente, recapitulando, yo tengo aquí la espina nasal anterior, que es la proyección más anterior de la cuerda imperativa maxilar. Tengo la sutura intermaxilar, que es la unión, ¿no? Es la sutura entre los dos huesos maxilares. Tengo el punto alveolar superior o punto prostio, que viene a ser, ahora sí me entienden, que es la cresta alveolar entre los dos incisivos. Tengo la cresta alveolar que me rodea en forma de festón sobre el cuello de cada diente, es estructurado así solamente es 1 milímetro. Tengo el hueso alveolar labial superior, tengo el hueso alveolar vestibular superior. Acá también tengo el hueso alveolar labial inferior, el hueso alveolar vestibular inferior. ¿Qué se encuentra sobre esos huesos alveolares? La encía insertada. Sobre ese sector se encuentra la encía insertada. Ahora, entre el agujero infraorbital y el hueso alveolar labial o hueso alveolar vestibular superior tenemos aquí la fosa canina. Y delante de la fosa canina, miren por favor, y delante de la fosa canina tenemos ¿qué cosa? La eminencia canina. ¿Y qué cosa es la eminencia canina? Es la proyección radicular sobre el hueso alveolar. La eminencia canina es la proyección radicular sobre el hueso alveolar. Y eso es parte de la eminencia malleolar. Parte de la eminencia malleolar. Detrás, escuchen bien por favor, es importante, lo voy a indicar hoy día. Detrás de la fosa canina tengo esta curvatura. Esta curvatura que estamos mencionando aquí, eso se llama la cresta zigomatoalveolar. ¿Por qué digo cresta zigomatoalveolar? Es una cresta que está entre el hueso zigoma y sobre el alveolo de la primera molar. Es la cresta zigomatoalveolar. Cresta zigomatoalveolar. ¿Se recuerdan sobre el tipo de cara que hemos hablado? Una cara delgada, leptoprosopo, una cara medianamente ancha y una cara totalmente ancha, ¿no? El prosopo. Si el paciente, escúcheme bien, si el paciente tiene una cara alargada y van a tomar una radiografía sobre ese sector, esta cresta zigomatoalveolar es más vertical y más pequeña. Si el paciente, a grosso modo, ustedes ven que el paciente tiene una cara ancha, yo sé de antemano, ya estoy indicando en cierta manera que posiblemente voy a encontrar esta cresta zigomatoalveolar más echada, más horizontal. Y esta cresta zigomatoalveolar, esta cresta zigomático alveolar de la primera molar, cresta zigomatoalveolar,
alveolar es muy importante. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una exodoncia correspondiente sobre esta pieza dentaria, este es el pilar, uno de los pilares más fuertes del hueso maxilar, que me evita que el diente se luce hacia el vestibular, Es ahí donde generalmente se produce la fractura de la pieza dentaria. Posiblemente por esa cresta cigomático-alveolar. Si yo veo clínicamente sobre el paciente que es una cara ancha, si yo veo radiográficamente de ese paciente que esta cresta cigomático-alveolar es ligeramente más oriental, va a tener más complicación sobre el aspecto quirúrgico en relación a la primera molar. Por eso es lo mismo. Si sigo bajando, aquí yo tengo el área de la síntesis metoniana y las zonas de los tubérculos metonianos, importante. Y tenemos la zona del cuerpo, por favor, clasificar este sector. Tenemos igualito, tenemos el hueso alveolar vestibular inferior, tenemos el hueso alveolar labial inferior, tenemos el hueso alveolar vestibular inferior. Conclusión: ¿qué se inserta sobre ese hueso alveolar? La encía, lo que ustedes ven mañana, tarde y noche. La encía insertada. Debajo de ahí tenemos el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Acá se inserta un músculo que ya luego nos enseñan en la disección, no bien nos quiero adelantar. Y ahí tenemos el agujero metoniano, sobre el eje entre las premolares inferiores. Y hacia atrás tenemos la zona del triángulo retromolar. ¿Ok? Pasa, doctor. La siguiente imagen. Aumente un poquito también, por favor. Sí, excelente. Atento, por favor. Atento. No voy a hablar sobre esta estructura ósea. Voy a hablar sobre la parte de la mandíbula, por favor. ¿Sí? Yo he visto lo que ustedes se recuerda el primer día, ¿no? Yo creo que falta recordar un poquito. Es importante para localizar. ¿Sí? Fractura, proceso patológico, posición de la tercera molar y otro detalle. Entonces, nosotros vamos a tener aquí esta estructura, la zona del cuerpo de la mandíbula. Este sector que estamos viendo aquí corresponde al sector del cuerpo de la mandíbula. Y aquí tenemos que corresponde específicamente a la rama ascendente de la mandíbula. ¿Okay? Este sector corresponde a la rama ascendente de la mandíbula. Cuidado. Específicamente sería la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Nos encontramos un músculo macetero. El músculo macetero que mañana, tarde y noche tocamos a través de la piel. El músculo macetero que mañana, tarde y noche a través de la piel sentimos la proyección de ese músculo macetero. ¿Dónde se inserta ese músculo macetero? En la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Detrás, en la parte posterior de la rama, esto lo repitiendo varias veces, detrás de la rama ascendente de la mandíbula vamos a tener este borde, el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula o borde parotilio. Repito, es muy importante, señores. Yo creo que esos huesitos que estoy indicando a la perfección, traten por favor, ¿sí? Es muy importante para sus estudios, sea la especialidad que fuera, Repito, esto de aquí se llama borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula, que se ve en las radiografías, que se ve en las cefalométricas, que se ve en las radiografías laterales, que también se ve en la radiografía panorámica, por favor. Este sector suele denominarse borde posterior o borde parotilio. ¿Por qué? Porque aquí voy a encontrar la glándula parótida. Debajo del lóbulo de la oreja, atentos, debajo del lóbulo de la oreja, vamos a encontrar este sector, este espacio. Tal esa imagen como estamos viendo, señores, lo ven en las radiografías intraorales, señores. Este sector aquí se llama borde posterior o borde parotilio. Aquí vamos a encontrar la glándula parótida. La unión, miren, la unión del borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula
en relación al borde inferior del cuerpo de la mandíbula, me va a formar el ángulo mandibular o ángulo gonio. El ángulo mandibular o el ángulo gonio. Y aquí vamos a tener la línea obliqua externa. Cuadrícula, por favor, para retroceder. Avance, avance, avance. Avance, 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 avance. Déjame. Avance. Ya, déjame. A ver, colega. Aquí estamos viendo otro idea anatómico del sector del mandíbula. ¿Qué es lo que vamos a reconocer de la parte anterior? De la parte anterior. Vemos la imagen, la zona interna, por favor, reconocer. Miren. Vemos el borde posterior o borde parotídeo. Por aquí va a encontrar la glándula. Atento, por favor. En la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, vamos a encontrar el músculo más. En la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, vamos a encontrar el músculo pterygoideo interno. El músculo macetero, que se encuentra en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, te dicen varias veces. Y el músculo pterygoideo interno, que se encuentra en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, colegas, ustedes pueden palpar, claro, a través de la piel, al músculo macetero. Y cada vez, escuchen, cada vez que usted coloque una anestesia troncular mandibular, sea la técnica que fuera, directo o indirectamente, a mí estoy agrediendo al músculo pterygoideo interno. Porque la proyección del pterygoideo interno es así, la misma proyección del macetero. Antiguamente al pterygoideo interno se le llamaba también maceterín interno. ¿Y por qué esos dos grandes músculos? El músculo macetero, que se encuentra en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, ¿y por qué el músculo pterygoideo interno, que se encuentra en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula? Y sobre todo, ¿ven estas rugosidades? ¿Ven estas rugosidades? Esas rugosidades. En ese sector se inserta el músculo pterygoideo interno. Tiene la misma proyección, el macetero que está por acá, ¿sí o no? Tiene esa misma proyección, la misma proyección del músculo pterygoideo interno. ¿Por qué cree que la mayoría de las fracturas, ven, colegas, Dios nos quiera, que a veces sucede fractura de una extracción, una tercera molar o cualquier procedimiento, a veces sucede, ¿por qué creen que la mayoría de las fracturas que se produce a nivel de este sector, a nivel del ángulo de la mandíbula, por qué a nivel de este sector es una fractura cerrada? ¿Saben por qué es una fractura cerrada? Hay diferentes tipos de fracturas. Hay fractura abierta, hay fractura cerrada, hay fractura favorable, hay fractura desfavorable, un montón de fracturas. Pero yo digo fractura cerrada, ¿sí? Significa que es una fractura que no tiene movimiento, o sea, que mantiene su lugar. Esa es una fractura cerrada. ¿Por qué creen que no tiene ese movimiento? ¿Saben por qué? Porque el músculo pterygoideo interno que está aquí y por afuera, el músculo macetero, me sostiene como una canastilla, me protege. Me protege como una canastilla. En cambio, si la fractura, escúchame bien, ¿no? En cambio, si la fractura se produce a nivel de la zona del cuerpo de la mandíbula, en la gran mayoría de los casos son fracturas abiertas. ¿Por qué? Porque hay músculos suprayoideos que me bajan la mandíbula y hay músculos elevados de la mandíbula que me elevan la mandíbula. Por eso, generalmente son fracturas abiertas. Cuando una persona, depende del traumatismo, claro, el paciente está con tremenda inflamación, edema, tumefacción, no puede ni abrir la boca, no puede ni hablar, por la justa de repente, o está semi-inconsciente. Si usted coloca el pulpejo de su dedo sobre la superficie cruzal, va a encontrar aquí, entre la superficie cruzal de aquí, un escalón. Eso me tiene claro que es una fractura abierta. De inmediato no se toma una radiografía de inmediato, pero sí me sirve de una ayuda. Por eso es que es importante. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? La línea obliqua interna, la fosa submandibular, acá vamos a encontrar la glándula submandibular. Cada vez que usted se pone detrás del paciente y coloca su pulpejo de sus 4 dedos
en la parte inferior del cuerpo de la mandíbula por dentro, es para palpar a la glándula submandibular y a los ganglios que se encuentran en ese sector. Y encima de la línea única interna hacia arriba, por acá adentro, encontramos la glándula sublingual. Entonces aquí, podemos ver ya también a grosso modo la relación que existe de esta estructura ósea en relación a las glándulas salivales. En relación a las glándulas salivales. ¿Qué vamos a tener en relación a las glándulas salivales? Ahí está. Y en la radiografía, por favor, en las radiografías, no vamos a ver eso. Pero ya tenemos que tener en consideración ese detalle. En el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula o borde partido, ¿qué tenemos? La glándula submandibular. Avance otra vez. En la parte de la línea núcleo interna, en la parte interna de la mandíbula, usted se coloca, detrás del paciente, coloca con sus pulperos los dedos aquí, es para palpar la glándula submandibular y los ganglios submandibulares que se encuentran en este sector. Y cuando el paciente levanta la lengua, van a ver la mucosa, ¿no?, que me está cubriendo la glándula sublingual. Entonces, las glándulas salivales mayores, atento, las glándulas salivales mayores tienen un registro óseo de ubicación. La glándula parotidiana, la glándula submandibular y la glándula sublingual. La glándula submandibular y la glándula sublingual. Por favor, no es así como usted cree. Esta es la fosa submandibular, ahí está la glándula submandibular, y aquí está. No, generalmente la glándula submandibular está colgada. Generalmente está colgada, eso lo vamos a hacer también en disección. Eso también lo vamos a hacer en disección. ¿Qué otra diferencia anatómica estamos considerando? Aquí el triángulo retropolar, ¿nota? El triángulo retropolar. Y en este sector, ¿qué estamos montando? La cresta del triángulo retropolar. La cresta del triángulo, eso se llama la cresta temporal. En la apófisis coronoides, avance doctor. Aquí. A nivel de la apófisis coronoides, ustedes saben, desde el punto de vista de pregrado, se inserta el músculo temporal. Pero ahora ustedes, por favor, ya no vamos a zafar de esa idea. Claro, se inserta el músculo temporal en la apófisis coronoides. Pero antes de saber ese detalle del músculo temporal, yo sé que este es el triángulo retropolar. Y esta flechita que me está marcando aquí, este se llama la cresta temporal del triángulo retropolar. Este sector que estoy marcando aquí, eso suele denominarse la cresta temporal del triángulo retromolar. ¿Por qué es importante? Porque el músculo temporal, que es un músculo masticador, se inserta en la apófisis coronoide, pero el tendón yugal de ese músculo temporal no se inserta en la cresta temporal del triángulo retromolar. ¿Y dónde termina esa cresta yugal? A nivel de la cresta alveolar de la última molar. Ya saben que esa cresta es un milímetro de huesito que se encuentra acá izquierdo. Ahí se inserta la cresta. En esa cresta alveolar de la última molar erupcional, no digo de la primera, digo de la última molar, ¿no? En esa cresta, allí se inserta el músculo, el tendón yugal del músculo temporal. Por eso que cuando van a hacer una exodoncia sobre la tercera molar, por favor, cuando ustedes van a realizar una exodoncia sobre la tercera molar, está totalmente prohibido hacer una incisión en la zona lingual, este sitio. ¿Se puede abrir, se puede colar? Sí. ¿Se puede sembrar tejido? Sí, pero no cortar. Recuerden que la incisión, la clásica molar, siempre está hacia el lado de afuera. Nunca se... Y también hay otro peligro extra. Atentos, ¿sí? Internamente, por aquí vamos a encontrar un nervio lingual. El nervio lingual es profundo, de la fosa cigomática, dentro de la profundidad de la fosa cigomática, hacia la parte profunda de la parte inferior de la mandíbula. Es profundo. La parte más superior de ese nervio lingual está aquí, a nivel de la cresta alveolar de la última molar. Aquí es profundo, aquí es profundo, aquí. Entonces, por favor,
Si uno realiza un corte en un incisión, aquí viene el problema del paciente, viene así, ¿no? Tocándose así. Doctor, tengo dolor, problema aquí. No, ni siquiera se toca aquí. ¿Sé dónde se toca? Aquí se toca. Porque el dolor es reflejo. No aquí. Y ustedes saben lo que dice lo siguiente. Disculpe señora, ese es otro problema que usted tiene aquí. Y el verdadero problema es que de repente han agredido ese tendón dural. Por eso es que es importante, es estudiar correcto. ¿Okay? Entonces aquí, a nivel, atento por favor, a nivel de la mandíbula, también tenemos la inserción de los músculos masticadores. Repito, a nivel de la mandíbula, también nosotros tenemos la inserción de los músculos masticadores. A recordar, por favor, para el momento que ustedes exploren clínicamente y al momento que ustedes vean radiográficamente o tomográficamente, sepa que en ese sector se encuentran ciertos músculos importantes. Aquí, en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, donde se encuentra el espinefix y el agujero dental, ¿no se recuerdan? ¿Sí? A nivel de la cara interna, escuchen bien, pregunta, ¿en dónde se ubica el agujero dental inferior? ¿En dónde se ubica la espinefix o lígula? ¿En dónde? En la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Dónde se inserta? Ahora voy a hablar sobre el músculo masticador. ¿Qué músculos masticadores hemos hablado? Son 4 músculos masticadores. A nivel de este hueso, a nivel de la músculo y del músculo T, en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, o sea, por detrás, el músculo mar, en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, aquí, que cada vez que ustedes van a colocar una anestesia troncular a nivel de la mandíbula, cuidado, a nivel de los huesos que están relacionados a la boca, también hay anestesia troncular a nivel maxilar. Entonces acá vamos a encontrar el músculo mar, el músculo pteroideo interno, y estamos indicando dos: el macetero que está por fuera, el pteroideo interno que está por dentro. Recuerden, cada vez que ustedes van a aplicar anestesia troncular a nivel del nervio dental inferior, puede directo o indirectamente agredir al músculo pteroideo interno. Después no sé qué es ese detalle, el conocimiento. No dice, doctor, usted me aplicó una anestesia aquí, solo siento un dolor por dentro, posiblemente ha lacerado ese músculo. A músculo pteroideo interno. Entonces tenemos dos: el macetero, pteroideo interno. 3, el músculo T, por allá saben, hoy con un peso tendón igual va por la cresta temporal de ese triángulo rectomolar. ¿Y qué músculo nos falta? El pteroideo externo. ¿Dónde ubicamos el pteroideo externo? Aquí. En la fosita subcondilia o fosita pteroidea. Fosita subcondilia o fosita pteroidea. En el capítulo de ATM, escuchen bien, en el capítulo de ATM voy a describir las partes de aquí. Tiene varias partes. Cuando vamos a escribir ATM, hay capítulo de ATM. Pero ¿qué puedo saber directamente? Este es el código de la tiene un polo interno, tiene un polo interno, un polo externo y tiene una vertical. Tiene una fosita subcondila pteroidea donde se hace músculo pteroideo externo y se va hacia un lado. Y tiene un cuello cóndilo de la mandíbula. Y tenemos la zona de que, ¿cómo se llama esto? Escotola sigmoid. Neder le dice escotola mandibular. Acá pasa la arteria y el ván macetero y varios arterias que evito para no confundir en el momento indicado.